Bueno, buscamos otro punto de vista sobre este asunto. Lala Mintelmami es abogada en materia de inmigración y extranjería, miembro de la Comisión de Extranjería y Derechos Humanos de ICALAN, de APRASE e integrante de la plataforma Canarias Libre de SIES. ¿Qué tal, Lala? Buenos días. Buenos días, Roberto. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, usted es de las personas que cuestiona la labor de Frontex, de lo que estamos hablando ahora. ¿Por qué? Bueno, yo discrepo totalmente con esa preocupación porque me consta que Frontex, a la que cedemos millones y millones de euros, solo hay que ver cómo ha ido creciendo Frontex en los últimos años, esta agencia que se encarga de ese control fronterizo, ha sido y se convierte en un negocio con las vidas de las personas. Esas mafias que imperan y, como decía el presidente de gobierno, Clavijo, está claro que lo hacen porque las personas no pueden salir por las vías legales, seguras y dignas, y esto es importante. Yo creo que, y aquí yo voy a hablar un poco de la experiencia, que Frontex lógicamente ha empleado un mecanismo de amenaza, un mecanismo de alarma, pero que desde luego que en ningún momento preocupa. Es decir, tanto si Frontex está o no, no va a cambiar la realidad migratoria a las personas. Si lo que nos preocupa es que las personas pierdan la vida en el mar, si lo que nos preocupa es que las personas entren de manera irregular, ya está ocurriendo. Solo hay que mirar las cifras de lo que tenemos en estos últimos años. Y Frontex, hay que señalar que es una agencia que se encarga de contener, de controlar, y que tiene un carácter totalmente de contención de la inmigración. No es un salvavidas de la población migrante. El ejemplo lo tenemos cuando llega una embarcación a cualquiera de las islas de Canarias. ¿Qué pasa con esas personas en ese primer momento? Gente vulnerable. Y aquí el defensor del pueblo emitió una recomendación a Frontex de que evitara hacer las entrevistas que hace, unas entrevistas que se hacen sin que las personas tengan asistencia letrada, unas entrevistas poco transparentes, y esto es para poder identificar y criminalizar todavía más la ruta migratoria. Y está claro que cuando hay un negocio detrás de las fronteras y cuando beneficia a una agencia de fronteras, dudo muchísimo que se vaya a ir de este control migratorio que ejerce en la ruta canaria. Pero, Lala, vayamos por partes. Por lo pronto, la detección de embarcaciones, el control de fronteras, en el que está colaborando Frontex, en primer lugar está permitiendo salvar la vida de muchas personas, ¿no? Bueno, yo quizás me voy un poco más a la base, es Ujú. decir, la base sería no la contención, sino la posibilidad de que una persona con un visado, su documentación y 2.000, 3.000 euros que se gasta en la ruta de Canarias no tenga que cruzar todo el Sahel, no tenga que cruzar todo el continente africano para después poner su vida en riesgo en una embarcación para que sea devuelto en esa embarcación. Nosotros vimos que el resultado de estas políticas migratorias, y lo vimos el año pasado, cuando salía la gente jugándose la vida, más todavía en esa ruta desde Senegal, Mauritania, que la respuesta del Ministerio de Interior fue la de la contención, la de, bueno, vamos a establecer mecanismos a través de helicópteros, a través de helicópteros que cuestan muchísimo dinero para contener la inmigración. Hay que señalar que todo procedimiento de contención de la inmigración no es salvar vidas, porque la gente va a seguir saliendo. Si nosotros dotamos de mecanismos y permitimos que hayan citas flexibles en el consulado español en Dakar, en el consulado español en Argel, el consulado español en Agadir, la gente va a poder salir por esas vías legales, seguras y dignas. Nos vamos a evitar gastar un dineral, como estamos haciendo ahora en contención con Frontex, vamos a evitar gastarnos dinero en todo este dispositivo que se crea después para acoger a las personas para que finalmente ni siquiera se las pueda devolver, que es lo que ahora mismo está pasando. Es decir, que la normativa de extranjería no está funcionando, nuestra propia legislación española no está funcionando con la población migrante que está entrando de manera irregular a Canarias. Por lo tanto, no funciona. Es decir, independientemente Entiendo, de que Lala, nosotros podamos decir que si, Frontex está allí, si esto sí. que plantea usted, si no hubiese una contención en las fronteras, se llevase a efecto, ¿cree que sería admisible o soportable, digamos, por los distintos países gestionar la cantidad de personas que podrían llegar de esa manera? Es decir, o preguntado de otra manera, ¿cree que aumentaría la llegada de personas o no? ¿O de alguna manera controlaría ese flujo de una forma más estable? Me parece muy interesante esta pregunta. Principalmente hay que entender que la gente quiere estar en su casa, quiere el olor de su hogar, quiere el abrazo de su familia y quiere estar en su entorno.
¿Qué pasa? Que cuando uno tiene fuego en su casa y quema y te quemas por todos lados, ¿cómo sales? Pues por la ventana. La inmigración irregular es el resultado precisamente de eso, de que uno no pueda abrir la puerta, de que uno no pueda ir a un consulado, solicitar un visado y salir, ver si le gusta ese país, ver si se va a acoger a una solicitud de asilo y volver. Si se limita, y esto siempre, esto lo pueden hablar los pedagogos, los psicólogos, cuando uno reprime algo tanto, al final, ¿cómo salen las personas? De la peor manera. Está claro que los estados no quieren la inmigración irregular y que supone una amenaza para muchos estados, pero la estamos viviendo igual. El año pasado sobrevivieron a la ruta de Canarias más de 30.000 personas. Más de 30.000 personas que ni siquiera han sido devueltas conforme a la normativa de extranjería. Más de 30.000 personas que se han gastado 2.000, 3.000 euros a una mafia y a una organización, como bien señalan. Mujeres, niños, adultos, solicitantes de asilo en su mayoría, refugiados, donde nosotros tenemos una propia normativa reguladora del derecho de asilo que permite que estas personas puedan pedir asilo en el propio consulado o la embajada, y esto no se está llevando a cabo. No van a salir la cuestión, más Lala, quizá también sea lo difícil de gestionar la cantidad que se está estableciendo ahora. Usted también ayuda a muchas personas a tramitar sus expedientes de nacionalidad. ¿Se tarda mucho en regular de alguna manera el permiso de trabajo, los primeros trámites para poder quedarse en el continente? ¿Y hasta qué punto están atascados los medios para poder llevar a cabo esa labor y dar fluidez a esa situación? Esto es importante, las personas no se vuelven refugiadas, las personas son refugiadas porque en sus países hay una situación y que muchas veces, ejemplo de ella, el Sáhara Occidental, mi país, se ha empujado por la Unión Europea. Esto abarca que después, si nosotros no queremos asumir la inmigración, pues tenemos que parar esta neocolonización y estas colonizaciones que siguen imperando en muchos países, entre ellos en el propio continente africano. Se tarda muchísimo y a un Estado egoístamente o inteligentemente tiene que saber que esto no está funcionando. Están llegando 30.000, 40.000 personas. Lala, le tengo que interrumpir un momento, pero vuelvo con usted. Pero es que justamente ahora el vicepresidente del Gobierno, Manuel Domínguez, comparece precisamente para hablar de este tema, de la actuación de Frontex en Canarias. Vamos a escucharle. Al no existir ese acuerdo entre España y el Frontex, en donde no puede ser que el país que más está sufriendo la inmigración irregular, que el país que está viendo cómo cada día, según las ONG, mueren 16 personas intentando llegar a las costas canarias, que el país que sabe que en las costas africanas hay miles de personas esperando para salir en cayucos, en pateras, buscando una vida mejor, haya retrasado este acuerdo con el Frontex y sea el único país el que no haya llegado a un acuerdo. Decía el ministro Marlaska que será cuestión de horas, pero en estos momentos las horas son tiempo que estamos perdiendo. Es urgente, es extremadamente urgente que se llegue a un acuerdo y que no se ponga en jaque una situación como esta ante la que estamos sufriendo en Canarias. Yo estoy convencido de que si el problema, y desgraciadamente tenemos que hablar de un problema cuando nos referimos a la inmigración, estuviese sucediendo en otro territorio o en otro lugar del territorio nacional, quizás la atención del Gobierno de España fuese mayor o fuese más acentuada. Y sin embargo en Canarias estamos viendo cómo un día sí y otro también tenemos que levantar el tono, exigir más al Gobierno central que se nos atienda, que se nos tenga en cuenta y que no se deje en duda situaciones como la que estamos viviendo en estos momentos. Por lo tanto, ante la situación que estamos viviendo, exigimos al Gobierno de España que ya, de manera inmediata, firme ese acuerdo, que no seamos los únicos que nos quedemos fuera de una situación como esta y que no pongamos en riesgo la vida de las personas, porque el Frontex, más allá de la protección que nos pueda brindar a quienes aquí vivimos, a quienes aquí trabajamos, también lucha por salvar vidas. Y hoy en día estamos hablando de vidas humanas, de personas que intentan ir a un lugar mejor en búsqueda de un futuro con mayor esperanza. Por lo tanto, esa es la preocupación que tiene el Gobierno de Canarias. Lo ha dicho el presidente en el día de ayer, lo reitero yo en el día de hoy. Espero y deseo que en los próximos minutos y no horas tengamos pues son las palabras en directo del vicepresidente del Gobierno reclamando el arreglo de esta situación en la negociación entre la Agencia Europea del Control de Fronteras
y el Gobierno estatal. Pero estábamos hablando de otra perspectiva con Lala Mitelmami sobre la labor de Frontex, la migración en Canarias. Le había preguntado, Lala, discúlpeme la interrupción, por lo que tarda, lo que se puede tardar en arreglar los papeles para empezar una persona una nueva vida, empezar a regular, aunque todavía no se le dé la nacionalidad, pero por ejemplo que empiece a trabajar. ¿De media cuánto puede tardar entre que llega y puede empezar a llevar a cabo pues, lo que ha venido a trabajar y a tratar de salir adelante? No es nada sencillo, Roberto, y tristemente yo creo que yo fui el ejemplo cuando denuncié que, a pesar de haberme criado aquí, de llevar toda mi vida aquí y de hablar castellano, como podéis ver, mezclado con canario, de haberme formado en una universidad pública canaria, estuve durante 5 años peleando con la administración para que me otorgara la nacionalidad española. Pues imaginaros si yo, que entro y tengo un encaje y cumplo los requisitos, todos los obstáculos que he tenido para poder conseguirlo, cuántas de las personas con las que trabajamos, cuántas de las personas que llegan, que esto yo aquí hablo incluso de que a un Estado, egoístamente, al Estado español, ahora mismo que tiene a 300.000 personas, un índice de natalidad que va en declive, que tiene una pirámide de la tasa de natalidad que no sabemos quién va a pagar mis pensiones, las mías, las tuyas, las de todas las personas que estamos, sabiendo que hay mano de obra, que hay personas que vienen jugándose la vida en el mar, que son 30.000 al año, 20.000, 40.000, vamos a suponer a toda frontera sur, le interesa hasta gestionar de alguna manera contrataciones en origen para que la gente no venga aquí y se quede de manera clandestina 2, 3 años, 4 años, porque la normativa de extranjería no es nada flexible para que alguien pueda regularizar su situación. Entiendo. Lala. Y a un Estado le interesa, sí. Y a un Estado le interesa dejar de invertir dinero en contener una inmigración que no se está conteniendo. Es un fracaso a las políticas migratorias. El nuevo Pacto de Asilo y Migraciones va a ser ese reflejo de cómo seguimos gastándonos millones de euros en Marruecos, en Túnez, en Libia, en Frontex, en dispositivos de emergencia, en ONGs. Esto es una realidad en vuelos de deportación para que 30.000, 40.000 personas que quieren venir, que se juegan la vida en el mar. Repito, si nos importa realmente que la gente sobreviva al mar, pues Lala, vamos a dotar de mecanismos en este caso, salvamento marítimo. Vamos a facilitar que el salvamento marítimo pueda hacerlo. Y vamos a poner el foco en los consulados para que la gente pueda pedir un visado y pueda salir. Lala, tendremos más tiempo para hablar de este asunto. Es un fenómeno bueno, que nos afecta directamente, pero aquí en este programa podemos mostrar cómo es un fenómeno global en muchos lugares del mundo. Pero hoy no tenemos tiempo para más. Lala, gracias por atendernos. Buenos días. Un abrazo grande.